Descubierto. El escalofriante misterio de una brujería maldita y la envidia oculta en mi sangre. La noche caía sobre Guadalajara como un manto oscuro, mientras Valentina corría hacia su casa, sintiendo que algo en el aire la seguía. Las luces de su barriada parpadeaban como si quisieran advertirle, pero sus dos pequeños la esperaban. «Mamá», gritó su hijo mayor, el eco de su voz se perdió en la penumbra. Siempre había miedo en esos gritos, especialmente cuando se acercaba a la casa abandonada, ese sitio maldito donde los murmullos de rituales siniestros parecían cobrar vida. Esa noche, Valentina tuvo que ignorar las advertencias ocultas en las sombras. Cada paso hacia la casa era una puerta que se abría a lo desconocido, y el murmullo la llamaba, más fuerte que sus propias preocupaciones. No, pensó. Pero, atraída por la curiosidad, se acercó un poco más. Cuando se detuvo, el aire se volvió denso y frío, como si la noche respirara su aliento. Y entonces, un llanto, su niño. Con un sobresalto, dio media vuelta, el pánico apretándole el pecho. Al llegar a casa, la atmósfera era opresiva. Las sombras parecían moverse en cada rincón. Su hija, con la mirada perdida, hablaba en susurros de algo que la observaba. «Mamá, hay alguien en mi cuarto», decía entre sollozos. La piel de Valentina se erizó. ¿Era el cansancio de las largas jornadas, o los rumores de la casa habían colado algo oscuro en su hogar? Los días pasaron y la inquietud escaló como el eco de risas que retumbaban en la noche. Sus noches se llenaron de gritos ahogados, pesadillas que no dejaban en paz a sus pequeños. El frío aumentaba y ella sentía que algo la acechaba, invisible, pero palpable. Fue entonces cuando don Julián apareció, el vecino adorado, con su sonrisa que tenía un aire inquietante. «Te traigo algo para tus niños», le dijo, agitando una bolsa que parecía pesar demasiado. La amabilidad de él era demasiado perfecta. Los niños, fascinados, lo miraban como si fueran hipnotizados. «¿Por qué no juegas con ellos un rato?», propuso don Julián, su voz suave, pero con un matiz que hacía que el corazón de Valentina latiera descontrolado. Ahí estaba la alerta, la envidia de la comunidad podía hacerse carne, y, al parecer, don Julián era uno de los que se alimentaban de ella. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, mientras la tormenta comenzaba a azotar la casa, Valentina se decidió. Su incertidumbre la llevó a buscar respuestas sobre la casa abandonada. Contó historias ocultas, susurros entre los vecinos. Una brujería antigua, decían, un sacrificio para alimentar el odio y la envidia. El tiempo se detuvo cuando entendió, su familia podía estar en la línea de fuego. Determina a salvar a sus hijos, cruzó la puerta de la casa maldita, donde el aire apestaba a lo desconocido y lo oscuro. Justo al entrar, una risa macabra resonó en sus oídos. «Bienvenida», murmuró la sombra de don Julián, y Valentina, con el corazón en un puño, comprendió que su lucha era contra más que una maldición. Era un viaje al fondo de la envidia misma. ¿Podría salvar a sus hijos antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta, un misterio cada vez más próximo, mientras el terror la envolvía en su abrazo helado. La negrura de la casa abandonada se cernía sobre Valentina como una nube de pesadilla. La risa de don Julián, un sonido que nunca olvidaría, resonaba en su mente mientras cruzaba el umbral, el calor de su hogar sintiéndose cada vez más distante. Cada paso que daba hacia el interior la sumía más en una oscuridad que parecía devorar hasta el silencio. Los maderos crujían bajo su peso, cada sonido un recordatorio de que la casa estaba viva, con un latido que pulsaba al mismo ritmo de su temor. Los recuerdos de aquellos niños disfrutando con don Julián comenzaron a atormentarla. Las risas inocentes eran ahora ecos distorsionados, una advertencia del horror que se cernía sobre ellos. «Mamá». El susurro a su espalda heló su sangre. Era su hija,
O al menos ese era el nombre que Valentina le daba a la figura pequeña y borrosa que se asomaba desde la oscuridad. «No te asustes, estoy aquí», dijo, pero su voz era un eco vacío, como si no hubiera esperanza ni amor. «¿Dónde estás, cariño?». Valentina se sintió desgarrada, un impulso terrible la arrastraba a ir hacia ella. Pero los instintos la detuvieron. Ella sabía que esa voz podía ser un engaño, una trampa de esa casa que reclamaba las almas en pena que la habían habitado. A sus pies, la tierra fría parecía susurrar secretos. La madera del suelo aparecía manchada, como si alguien hubiera derramado sangre en su superficie. «No, no, no», se repetía Valentina, mientras las visiones de rituales oscuros danzaban en su mente. Había algo en ese lugar que vibraba con la maldad acumulada a lo largo de los años. Entonces, una sombra se movió más allá de su visión, reflejando la forma de don Julián, quien se acercaba con ese aire tranquilo que siempre llevaba. «¿Eres valiente, Valentina?». «La valentía tiene su precio», murmuró, sus ojos como pozos sin fondo, llenos de una malicia burlona. «Déjalos», suplicó ella, la urgencia en su voz llenándose de desesperación. «No tienes que hacer esto». Pero sus palabras fueron solo un susurro en el viento. «Ellos son parte del juego», respondió con una sonrisa que cortaba más que una cuchilla. «Tu familia es un trofeo que deseo, Valentina. Pero para obtenerlo, deberás jugar también». La atmósfera cargada de la casa se volvió aún más espesa. Las paredes parecían cerrarse, apretando cada rincón hasta que el aliento de Valentina se volvió casi doloroso. Cada instante que pasaba, los ecos de colas de velas y susurros ininteligibles llenaban el aire, como si la casa decidiera arrojar su oscuro contenido de una vez. Entrar en este mundo le había costado su paz, y ella lo sabía. Pero la idea de sus hijos, de perderlos en esa penumbra, la impulsó. Ya no había vuelta atrás. «Dame lo que quieres, pero suéltalos», gritó, su voz resonando con la pureza de una madre dispuesta a pelear. «¿Serás capaz de soportar el sacrificio, Valentina?», replicó don Julián, provocativa incertidumbre en su mirada. «Las sombras tienen sed y tú tienes lo que más anhelo». Era como si cada palabra de él resonara y reviviera los ecos de lo que había aprendido. ¿A qué abriría esa puerta oscura dentro de ella? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por sus hijos? Y de repente, en medio de esa incertidumbre, un grito desgarrador salió de una habitación oscura al fondo. Era el grito de su hijo. La sangre se congeló en sus venas y el mundo se desvaneció. Sin pensarlo, avanzó con determinación, consciente de que la luz de sus vidas podría apagarse si no actuaba, pero también, comprendiendo que tal vez, aquella oscuridad era solo la primera etapa de algo más aterrador. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Valentina echó un vistazo de reojo a don Julián, que ahora se había convertido en el verdadero cazador. Mientras su sombra se extendía a lo largo de la sala, una pregunta aterradora la aturdió: ¿podría salvar a sus hijos, o sería ella la que terminaría alimentando su oscuridad? La puerta hacia la habitación se cerró de golpe tras ella, y el silencio se volvió ensordecedor. En su mente resonaba un eco aterrador: el sacrificio, Valentina, el sacrificio. ¿Qué tendría que entregar para que sus hijos pudieran volver a casa? La noche aún no había terminado, y ella estaba segura de que los verdaderos horrores estaban a punto de comenzar. La oscuridad envolvía a Valentina como un manto frío, y a medida que avanzaba hacia la habitación del grito, la tensión se hacía palpable. El eco de su propio corazón parecía resonar en las paredes, un latido que distorsionaba el silencio y creaba un ritmo aterrador. Cada paso que daba la acercaba a lo desconocido. La habitación era una sombra, un vacío que prometía revelar secretos que esforzadamente había tratado de olvidar. La puerta se había cerrado con un golpe, cerrando de golpe el mundo exterior. No había escapatoria, solo responder al llamado de la desesperación. Mamá, la voz sonaba más intensa ahora, desgarradora, desde dentro. Valentina extendió una mano hacia la puerta, el frío del pomo haciéndola temblar. «Ábreme», gritó, pero sus palabras se perdieron en la negrura como hojas arrastradas por el viento. La evidencia de que sus hijos estaban allí la llenó de nuevo con un impulso feroz. No podía dudar, no podía rendirse. Con un esfuerzo, empujó la puerta. Chocó contra la madera con un crujido ensordecedor,
y al cruzar el umbral, la penumbra la abrazó. La habitación estaba desordenada, los muebles cubiertos de polvo acumulado, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en el centro, entre el caos, había una figura. Su hijo. Valentina sintió una oleada de alivio, mezclado con terror. Estaba allí, encaramado sobre una mesa, con los ojos muy abiertos, llenos de un raro brillo. Mamá repitió, casi como un susurro, y su voz sonaba como si viniera de otro mundo. La expresión de su rostro era inusual. Había algo en su mirada que la llenó de inquietud. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Valentina, acercándose cautelosamente. ¿Dónde está tu hermana? El silencio se apoderó del aire, como si una sombra estuviera escuchando. Está aquí, pero no puedo dejarla ir, su hijo murmuró, su rostro ahora contorsionado por un miedo que parecía ajeno a él. Ella está haciendo algo, y tampoco puedo salir. La confusión llenó a Valentina, sus instintos gritaban que había algo más. Miró alrededor, buscando algún signo de su hija. Poco a poco, su mirada se posó en un rincón de la habitación, donde una figura semioculta parecía moverse. Una presencia que giraba en silencio. No mires, dijo su hijo, y el terror en su voz le desgarró el alma. No puedes mirar. Pero la curiosidad pudo más que el miedo y, al girar la cabeza, Valentina quedó paralizada. Allí, en la oscuridad, una figura vestida de negro se retorcía, con un rostro oculto tras un velo sombrío. El aire se volvió denso y caliente, y esa figura se dio la vuelta lentamente, revelando unos ojos brillantes y vacíos, como dos abismos devoradores. No deberías haber entrado, resonó su voz, una mezcla de susurros que parecían venir de todas partes. El precio por tus hijos es elevado, y los sacrificios nunca son gratuitos. La habitación comenzó a oscilar, y las paredes brillaron con símbolos extraños que parecían danzar como llamas. Valentina sintió un nudo en el estómago. El aire estaba impregnado de un viejo y acre olor, y con cada palabra de la figura, el terror se intensificaba. No podrá salvarlo sin tomar una decisión, continuó aquella sombra, con una risa que parecía retumbar en los muros. Dame algo que valoras, o el precio que pagarás será tu propia alma. Valentina se sintió atrapada. ¿Qué podría ofrecer? La vida de sus hijos, de esos seres que amaba con cada fibra de su ser, o su propia esencia. Era una prueba desgarradora que la desgastaba rápidamente. Mamá, no, gritó su hijo, como si pudiera leer sus pensamientos. No es la respuesta. La desesperación en su voz la hizo tambalear. Debes decidir, insistió la figura, acercándose con una lentitud calculada. En esta noche, el sacrificio debe ser hecho que estás dispuesta a perder, Valentina. La presión aumentaba, pero fuera de la habitación, en el rincón más lejano de su mente, un pequeño atisbo de esperanza aún chisporroteaba. Tal vez había una forma de escapar, de romper el ciclo. Pero el tiempo se iba, y la sombra se acercaba más. En sus venas recorría el frío de la duda, pero también un fuego de determinación. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? ¿Cuántas sombras más caería sobre su familia antes de que todo terminara? Justo en ese momento, un grito resonó afuera, el eco fue desgarrador. ¡Mamá! ¡Ayúdame! Era su hija. Y Valentina comprendió que, a partir de ese instante, debía enfrentarse a las sombras no solo para salvar a sus hijos, sino para descubrir qué secretos se ocultaban en el corazón de aquella maldición. El aire se volvió electrificado, y con un estallido de valentía, se plantó frente a la figura oscura, preparándose para desentrañar el horror que amenazaba con consumirlas. Pero el tiempo apremiaba y el dilema superior pendía sobre su cabeza. ¿Sería capaz de sobrevivir al sacrificio? La figura oscura se acercó, cada paso resonando como un tambor en el fondo del alma de Valentina. El eco del grito de su hija seguía martillándole la cabeza, una llamada desesperada que le cortaba el aliento. ¿Qué haría? El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, y el peso de la decisión la aplastaba. Si no ofreces algo, ella sufrirá, susurró la sombra, con un tono casi melódico, como el murmullo de un río envenenado. El sacrificio debe ser realizado, Valentina. Es tu única opción. La angustia retumbó en su pecho.
Su hijo la miraba con un terror profundo, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. Podía sentir su cuerpo temblar, como si estuviera hecho de oro y vergüenza. Mamá, no te dejes llevar. Recuerda lo que somos, lo que hemos luchado por ser. Pero su voz se apagó con el toque de un viento frío que rasgó la habitación. La figura en el rincón pareció cobrar vida con un movimiento de brazos que caía como sombras alargadas sobre las paredes. Valentina se agitó, su mente avanzaba y retrocedía entre la posibilidad de la salvación y el terror de la pérdida. Puedes salvarte tú, la voz de la figura se volvió más persuasiva, más suave. Pero tu hija tiene otro destino. Ella pertenece a este lugar ahora. Dale lo que pide y estarás a salvo. Los ojos de Valentina parpadearon con desesperación. ¿Podía dejarla ir? ¿Podía sacrificar a su propia sangre por un destino tan incierto? No, el amor de una madre no podía permitirlo. Nunca, gritó, sintiendo que un rugido poderoso emergía de su pecho. No te daré nada. Lucha, mi amor. Siempre hay una forma de luchar. La habitación titiló con el eco de su determinación, como si el mismo espacio luchara contra la oscuridad. Pero la figura continuó acercándose, y el aire se volvió más denso. Crees que estás luchando, pero la verdad es que no tienes poder. El poder de los sacrificios es la raíz de esta maldición. Valentina sintió que los símbolos en las paredes chisporroteaban, extraños e inquietantes. La sombra hizo un gesto, y el eco de su hija se intensificó, un lamento desgarrador que atravesó su corazón, como un cuchillo afilado. Mamá, ayúdame. No la dejes ganar. Su cuerpo se movió sin pensar, su corazón dictando su próximo movimiento. Avanzó hacia su hijo, tomando su mano temblorosa. No, no lo haré. No te dejaré. Estás cometiendo un error, la figura chilló, el eco de su voz reverberando como un trueno. No escaparás de esto. El precio siempre será pagado. Las paredes comenzaron a vibrar, un escalofrío recorrió la habitación. La sombra retrocedió por un momento, incómoda ante la unión de madre e hijo. Aún puedes cambiar de opinión, cállate, Valentina respondió, su voz firme, lleno de una fuerza que nunca supo que poseía. Se volvió hacia la figura. No sé qué demonios eres, pero no tengo miedo de ti. Saca tus garras de mis hijos. La habitación parecía responder a su desafío, una vibración intensa resonó en el aire. Valentina se armó de coraje, sintiendo que los símbolos en las paredes pulsaban, como si el propio lugar anhelara liberarse de la opresión de la figura. Pero el poder de la sombra no se dejaría llevar fácilmente. La figura de negro rió, un sonido siniestro que llenó la habitación de heladas. Tu desafío es entretenido, pero no cambiará tu destino. Debes actuar de inmediato o perderé a uno de ellos. Los ojos de Valentina se abrieron como platos, el terror se instaló en su corazón en un instante. ¿Qué quieres decir? En ese momento, un grito cortante y desesperado atravesó el aire, un grito que la dejó paralizada. Mamá. Ayúdame, por favor. Era su hija, y el terror penetró en su esencia. El tiempo estaba a punto de acabar. Valentina se sintió perdida, pero la chispa de su determinación se encendió nuevamente. Lucharía contra esta sombra, buscaría esa clave que liberaría a sus hijos. Sin embargo, comprendía que la figura oscura nunca había estado sola. Algo mucho más maligno acechaba en las sombras. ¿Qué secretos le ocultaban su propia sangre y su historia familiar? Un susurro escalofriante llenó la habitación. Estás a un paso de la verdad, Valentina. Este sacrificio no solo afecta a tus hijos, sino que está atado a tus propios ancestros. El aire se volvió pesado, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Valentina se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba a manifestarse, y ella estaba en el centro de ese horror inminente. ¿Qué legado había heredado? ¿Qué haría falta para desentrañarlo? La figura avanzó, sus ojos vacíos brillando con una luz siniestra mientras se acercaba. Valentina sintió que el tiempo se desvanecía, y la única solución a su vida y a la de sus hijos dependía de arrojar luz sobre el oscuro secreto que acechaba en su pasado. Valentina sintió el sudor frío resbalar por su frente mientras la figura oscura se acercaba. La amenaza estaba ahí, palpable y presionante,
como un peso que hacía que el aire se tornara denso, sin oxígeno. Su corazón latía con fuerza, un tambor que marcaba el compás del terror que ahora dominaba la habitación. ¿Por qué?, casi susurró, la pregunta emergía de los secretos que siempre habían estado ocultos en su vida. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué mis hijos? ¿Qué legado me has traído? La figura sonrió, su boca como una rendija oscura, una mueca carcomida por el tiempo y el odio. Los vínculos familiares son profundos, Valentina. Tu sangre lleva la marca de aquellos que cayeron antes que tú. La brujería que te llama exige una respuesta, un sacrificio que nunca abriste los ojos para ver. Sangre, siempre sangre, murmuró ella, entendiendo que cada historia familiar tiene su lado oscuro, que en cada generación hay almas que se vendieron a lo impío por poder. Pero su esencia gritaba otra cosa. No. Yo no seré como ellos. La figura se detuvo, sorprendida ante su resistencia. Tú habías sido elegida, Valentina. El ciclo debe mantenerse. Tus ancestros han esperado, no puedes escapar de tu destino. Acepta lo inevitable y estarás libre de la maldición. Reclamamos lo que es nuestro. El grito de su hija volvió a resonar, desgarrador. Mamá. Ayúdame. No me dejes. Esa súplica penetrante rasgó el alma de Valentina, arrastrándola hacia la desesperación. Agarró con más fuerza la mano de su hijo, quien temblaba como una hoja al viento. La figura inclinó su cabeza, como si pudiera sentir la lucha interna de Valentina. ¿Qué eliges, madre? ¿El sacrificio o la pérdida? Una vida de dolor te espera si decides seguir resistiendo. Los símbolos en las paredes comenzaron a retorcerse, vibrando con un eco de lo que parecía una historia ancestral. Valentina sintió que el suelo temblaba, como si la casa misma gritara. Las sombras, ahora más numerosas, empezaron a rodearla. Susurros ininteligibles se mezclaban en el aire, creando un coro de voces que parecían anhelar ser liberadas. De repente, un impulso salvaje la invadió. Valentina se dio cuenta de que no había espacio para la duda. La figura oscura no solo era un ser, era un fragmento de su pasado, del destino que había intentado ignorar. Si es esto lo que fuiste, entonces tendré que afrontar la verdad, gritó, su voz resonando en la habitación. Si debo sacrificar algo, que sea el secreto que me liga a este lugar. El aire se volvió tenso, la figura se enderezó, y la sonrisa se desvaneció de su rostro como un espejismo. ¿Te atreves a romper el ciclo? Eres más valiente de lo que pensé. La figura parecía dudosa, y eso le dio a Valentina una chispa de esperanza. No se trata de valentía, se trata de amor, respondió ella, con los ojos fijos en la sombra. Si mi alma debe purificarse, lo haré por mis hijos. Con un profundo aliento, Valentina comenzó a concentrar su energía, enfocándose en los símbolos que vibraban en las paredes. Sabía que debía derribar aquel horrible legado, pero tenía que hacerlo bien. Era como si el lugar la retuviera, como si la debilidad de las generaciones anteriores aún latiera en las paredes. La figura oscura retrocedió un paso, temerosa, mientras los símbolos comenzaron a brillar intensamente, proyectando sombras que danzaban como criaturas vivas. No puedes hacer esto, gritó, pero Valentina ya no escuchaba. Las sombras se lanzaron hacia ella, su frío la envolvió, pero no sintió miedo. Cierra los ojos, dijo su voz interna, enfréntate a la verdad, reconócete. Rechazo tus garras. Rechazo este legado, exclamó, y su voz resonó en el aire, como un grito triunfal que desmoronó la oscuridad. Sin embargo, justo cuando la luz comenzaba a emprender un camino hacia la liberación, una figura diferente apareció, con una mirada que congeló la sangre de Valentina. Era su madre, una imagen del pasado que nunca pensó ver de nuevo, con ojos llenos de tristeza y desesperación. Valentina, susurró su madre, debes saber la verdad antes de decidir. La revelación estaba a punto de estallar, y la figura de su madre podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos había escondido? ¿Podría la verdad liberar a sus hijos o condenarlos? Valentina sintió que el tiempo se desvanecía una vez más, dejando solo una pregunta visceral en su mente. ¿Podría asumir la carga de su historia, o perdería todo lo que amaba? La figura de su madre avanzó con pasos lentos y pesados, como si estuviera cargando el peso de un secreto que había escondido toda su vida.
Valentina, aún paralizada por el encuentro, se esforzó en contener el aliento. Mamá, no. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz temblaba, y a medida que la figura se acercaba, el aire se sentía más pesado, como si una tormenta se avecinara. Era mi deber protegerte, Valentina, dijo su madre, el eco de su voz resonando en la oscuridad. Tu vida siempre estuvo marcada por el destino que los demás no podían ver. Quería que tú eligieras tu camino sin la carga de nuestra herencia. Las sombras que antes danzaban alrededor de Valentina parecían contenerse, como si también esperaran el desenlace de esta conversación. Pero lo que su madre soltó a continuación la dejó helada. El sacrificio, es más que tu sangre, es un pacto con la oscuridad que llevamos dentro. Nuestros ancestros lo hicieron, y yo no quise que cayeras en la misma trampa. ¿La misma trampa? Valentina apenas podía creer lo que escuchaba. Las fibras de su vida estaban a punto de deshilacharse. Así que todo lo que he vivido, todo lo que he luchado, ¿es en vano? ¿Qué estás diciendo? Su madre cerró los ojos un instante, buscando las palabras. Tus hijos deben saberlo. No habrá esperanza para ellos si no lo haces. Ni para ti. La verdad debe salir a la luz, y tú eres la elegida para terminar con este ciclo. Las palabras resonaban alrededor de Valentina como un canto de sirena, tirando de ella hacia la revelación y el horror a partes iguales. ¿Qué era esa verdad? El miedo comenzó a apoderarse de ella, un miedo más profundo que cualquier figura oscura. Y en un instante, las imágenes de su vida, de su infancia, comenzaron a fluir, como una película que proyectaba recuerdos enterrados. Su madre llevando una vela en una noche oscura, susurros de conjuros, manos ensangrentadas. ¿Qué debo hacer? Valentina se sintió atrapada entre la herencia de su madre y su deseo de salvar a sus hijos. Debes romper el pacto, respondió su madre, con la voz desgarradora. Debes enfrentarte a la fortaleza que reside en tu sangre, pero tendrás que hacer un sacrificio. La figura oscura se reía en un murmullo burlón, mientras las sombras comenzaban a revolotear a su alrededor. Un sacrificio siempre hay que hacer, Valentina. Todos quieren su libertad. ¿Pero a qué precio? El corazón de Valentina palpitaba furiosamente. ¿Qué esperas que sacrifique? No puedo perder a mis hijos. Si no te atreves a perder aquello que más amas, el ciclo no se romperá. Tu decisión define la vida de ellos, afirmó su madre, la tristeza en sus ojos ahora empañada con determinación. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el aire estaba cargado de electricidad. Debes elegir. Aceptar lo que somos o ser consumida por lo que te quiere destruir, murmuró la figura oscura, mientras las sombras se volvían más agresivas. El grito de su hija volvió a atravesar la oscuridad. Mamá. Ayúdame, por favor. Esa súplica resonó como un eco que quebró la voluntad de Valentina. Sin pensar, Valentina alzó la voz por encima del horror. No. No quiero seguir este camino. Pero sí hay un sacrificio que hacer. Las palabras se congelaron en su garganta al darse cuenta de lo que significaba. Ante la mirada expectante de su madre y la figura oscura, sintió que la ira y la desesperación se entrelazaban en su corazón. En ese momento, comprendió, el sacrificio era el último eslabón de la cadena. Una elección radical que alteraría el destino de su familia para siempre. Pero, ¿sería capaz de hacerlo? Lo que sucedió a continuación dejó a Valentina en una encrucijada mortal. El tiempo se detuvo mientras conflictos ancestrales luchaban dentro de ella. Las sombras esperaban, y la oscura figura sonreía como si supiera lo que vendría. ¿Vas a liberar a tus hijos, o dejarás que la oscuridad consuma todo lo que amas? Ese desafío hizo eco en su mente. La figura de su madre se desvaneció en la oscuridad y Valentina, atrapada entre la luz y la sombra, supo que ya no había vuelta atrás. La elección estaba por hacerse. ¿Se sacrificaría a sí misma o a lo que había construido? Las sombras se acercaban cada vez más, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En un último intento por sostenerse, sus manos temblaron, cargadas de decisiones imposibles. La respuesta la llevaría hacia un destino inimaginable. Valentina sintió que el aire se hacía denso, como si la oscuridad misma se hubiera materializado para absorberla.
Los murmullos a su alrededor se fragmentaban en ecos distantes, susurros que parecían burlarse de ella. ¿Qué vas a hacer, Valentina? La voz de la figura oscura se deslizó entre las sombras, cargada de expectación. El tiempo se acaba. El grito de su hija retumbó nuevamente, haciendo que su corazón se detuviera un instante. Mamá. Mamá. Esa angustia, esa desesperación, la sacudían. No podía fallar. ¿Cuántas veces había jurado proteger a sus hijos de cualquier mal? Pero, ¿y si ese mal era parte de su propia sangre? Su madre había desaparecido, pero su esencia seguía presente, aplastante. Valentina recordó las noches en que despertaba empapada en sudor, sintiendo que una sombra la observaba. No estaban solo en su mente. La figura oscura se retorcía en su campo de visión, desnudando su naturaleza amenazante. No esperes más, instó la sombra, sus ojos rojos brillando como carbones ardientes. Tomar una decisión siempre es difícil, pero la inacción puede costarte más de lo que imaginas. Valentina tragó saliva. Sus manos temblaban, y vio cómo las sombras intentaban absorber su luz. Recordó a sus hijos, sonriendo. No puedo dejar que esto continúe, no quiero seguir con este legado. Pero el eco de sus palabras palpitaba, regresando entre las sombras. La voz de su madre resonó en su mente. Debes romper el pacto, pero hay un costo. ¿Qué precio? Estoy dispuesta a pagarlo, pero ¿cómo sé que esto funcionará? La duda goteaba ácido en su estómago. ¿Sacrificio? ¿No lo comprendes? Vuelve a tus recuerdos lo más hondo que puedas, la figura dijo, acercándose. Eres tú quien decide qué es lo más importante. Piensa en lo que te ha traído hasta aquí. La vida no es una serie de casualidades. Es un tejido de elecciones. Valentina intentó recordar. La primera vez que sintió que había algo más en su vida, algo extraño que igual daba miedo. Su madre le había contado historias sobre su linaje, pero nunca imaginó que fuera tan real. Recuerdos distorsionados de ritos oscuros la abrumaban. La figura oscura se burlaba. ¿Vas a dejar que el ciclo continúe? Todo esto puede acabar, pero tienes que creerlo. Tienes que tener el valor de actuar. ¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer? La desesperación en su voz resonaba en la oscuridad, una súplica silenciosa que la conquistaba. Todo lo que ames, tú decides lo que estás dispuesta a perder. Ya sea tu libertad, tu vida o aquello que más valoras, la sombra insistía, su sonrisa maligna dibujando un escalofrío en su espalda. No había tiempo. Las sombras se agolpaban a su alrededor cada vez más, sus formas distorsionándose, adoptando rostros desconocidos. Valentina cerró los ojos y respiró hondo, sintiéndose atrapada entre la necesidad de romper el ciclo y el terror de lo que significaría. Un destello de claridad iluminó su mente. Sus hijos. El sacrificio no tenía por qué ser su vida entera. Podría ser algo más pequeño, pero también fundamental. Tal vez solo necesitaba renunciar a su miedo, a las dudas que siempre la habían atormentado. Esa inseguridad que la había dejado vulnerable. Estoy lista, murmuró, sintiendo una fuerza renovada. Estoy lista para dar lo que sea necesario. La expresión de la figura oscura cambió. El silencio se hizo denso, casi espeso. Tu decisión ha sido tomada. Pero ten cuidado, Valentina. ¿Todos deben pagar? ¿Estás dispuesta a llevar ese peso? Las sombras comenzaron a retorcerse frenéticamente, como si supieran que algo iba a cambiar. Valentina se sintió flotante, como si su decisión la hiciera más ligera. ¿Qué debo hacer?, preguntó, temiendo que lo que siguiera fuera irreversible. Reúne tu valor. Vuelve al lugar donde todo comenzó. Allí, enfrentarás la verdad de tu herencia. Pero recuerda, una vez que atravieses la puerta, no habrá vuelta atrás, respondió la figura, su risa resonando con un eco siniestro. Te espero, susurró, mientras la oscuridad absorbía sus palabras. Valentina se dio la vuelta y corrió, tambaleándose mientras la oscuridad la seguía. Su corazón latía con fuerza, cada golpe en el pecho resonando en su mente. Mientras avanzaba, la pregunta retumbaba en su interior: ¿sería capaz de enfrentar su legado o sería consumida por él?
La respuesta se esfumaba entre las sombras que la perseguían. ¿A dónde la llevarían sus pasos? La verdad era más aterradora de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, era solo el comienzo. Lo que encontraría al final del camino podría cambiarlo todo, para siempre. El eco de los pasos de Valentina resonaba en su mente, cada golpe un recordatorio de la urgencia que la rodeaba. La oscuridad parecía querer tragársela, pero su decisión le otorgaba un extraño destello de arrojo. Sabía que debía dirigirse a la antigua casa de su madre, donde los murmullos familiares llevaban generaciones advirtiéndola sobre lo que acechaba detrás de las puertas cerradas. Mientras corría, el aire se tornaba más frío. Las sombras a su alrededor no solo la seguían, parecían retorcerse, adoptando formas de memorias olvidadas. Su infancia, su maternidad, los rostros de sus hijos sonriendo y más tarde, miradas de preocupación. Todo se mezclaba, como si el tiempo quisiera hurgar en su pecho. Vuelve a tus recuerdos, resonaba la advertencia de la figura oscura. La repetía, y cada palabra se sentía como un latigazo en su piel. ¿Qué había sido aquella noche que su madre había desaparecido? La niebla en su mente comenzaba a disiparse. El camino hacia la casa se volvía familiar. Las antiguas paredes, desgastadas por el tiempo y el dolor, la recibieron con un escalofrío familiar. Cada paso hacia la entrada era más difícil que el anterior. La puerta, de madera rajada, la miraba con una expresión que desbordaba secretos. Un aire pesado la hizo vacilar. Se detuvo un instante, el corazón retumbando en sus oídos. No hay vuelta atrás, susurró, respirando profundamente. Con la mano temblorosa, empujó la puerta. Esta chirrió, como si se quejara de ser abierta después de tanto tiempo. Las sombras del interior parecían danzar entre los muebles cubiertos de polvo y recuerdos. Sus ojos se ajustaban, buscando cualquier indicio de lo que había venido a enfrentar. En medio del silencio, un intenso olor a tierra mojada la envolvió, evocando una imagen, su madre reuniendo elementos en un círculo de sal, recitando palabras olvidadas. No puedo dejar que esto continúe, susurró Valentina al recordar el momento en que juró nunca practicar la brujería que había marcado a su familia. Se acercó a una mesa donde un viejo libro de hechizos y rituales yacía abierto. Sus páginas estaban amarillentas, cubiertas de extraños símbolos que parecían resplandecer a la luz de la vela que, milagrosamente, aún ardía. Es el momento, pensó. Pero en el fondo de su mente, una voz susurrante le recordó que su familia había sido marcada. ¿Qué tan profundo llegaba esa maldición? De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio, el clamor de su hija. Mamá, resonó de nuevo, más intenso, como si atravesara el tiempo. Valentina se paralizó. Era un llamado de auxilio, un eco del futuro que le esperaba si fallaba. Las páginas del libro comenzaron a moverse solas, como si un viento sobrenatural las alterara, mostrando rituales de invocación. ¿Una travesura del destino, o era el intento de su madre de comunicarse desde el más allá? Debo actuar, se repetía, mientras la presión de las sombras en la habitación crecía. Con un temblor en las manos y el miedo como compañero, Valentina empezó a recorrer las palabras en voz baja. Cada sílaba vibraba en su pecho como un tambor macabro. Buscaba respuestas, una salida, una forma de romper el pacto que la había atado a la oscuridad, y a la vez, a su linaje. Un rayo de luz atravesó una ventana rota y se posó sobre una fotografía polvorienta de su madre. En ella, la figura de la mujer sonreía, pero sus ojos revelaban un profundo dolor, uno lleno de secretos. ¿Qué hiciste, madre?, preguntó Valentina en voz baja, sintiendo que la respuesta estaba al alcance de su mano, si tan solo se atreviera a tocar la verdad. Justo en ese instante, un frío abrumador recorrió la habitación, y la sombra que había estado acechándola se materializó frente a ella, más definida y aterradora que antes. ¿Estás lista para saberlo todo, Valentina?, resonó la voz, rodeada de burlas. ¿Todo lo que hemos ocultado, la verdad que has estado ignorando, estás preparada para pagar el precio? La oscuridad se agolpaba a su alrededor, susurrando promesas de poder y maldición. Valentina sintió que el aire se tornaba más pesado. Había llegado la hora de confrontar su legado, de decidir qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar lo que más amaba. Con el corazón palpitante, preguntó, ¿qué debo hacer para liberarlos a todos?
La figura sonrió, sus ojos resplandeciendo. El sacrificio comienza contigo. ¿Lo peor está por venir? Las sombras se abalanzaron, y las imágenes de su pasado comenzaron a desmoronarse, mientras un grito estallaba en sus labios. ¿Podría realmente enfrentar lo que había heredado, o estaba condenada a ser parte de la oscuridad que siempre había querido evitar? La habitación quedó en silencio, pero las sombras esperaban, famélicas, listas para devorar los secretos que Valentina estaba a punto de desenterrar. El frío se intensificó, como si las sombras estuvieran buscando una oportunidad para apoderarse de Valentina. Su aliento se tornó visible en la penumbra, una neblina que se disipaba rápidamente, dejando a su paso un eco del pánico que comenzaba a consumirla. La figura oscura se acercó, sus ojos centelleantes estaban llenos de un rabo de certezas perdidas. El sacrificio empieza contigo, repitió la sombra, continuando su siniestra danza. Valentina sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Con cada palabra que pronunciaba, la habitación se llenaba de una presión, como si las paredes mismas estuvieran en deuda con los secretos del pasado. Sin poder soportar más la tensión, dio un paso atrás, pero la sombra avanzó, implacable. No se puede huir de lo que somos. Vas a ignorar el legado que llevas en tu sangre, insistió, su voz resonando en múltiples tonos, como un coro de almas atrapadas en sus notas. ¿Qué legado?, preguntó Valentina, la voz temblorosa, mientras trataba de mantener la compostura. El libro de hechizos seguía abierto sobre la mesa, como un cáliz tentador, lleno de promesas y maldiciones. Eres más poderosa de lo que crees. Tu madre lo sabía. Y tú también lo sabes, aunque te resistas. La figura hizo un gesto, y el aire se llenó de un hedor a hierbas quemadas. Valentina recordó las noches en que su madre la había advertido sobre las fuerzas con las que se jugaba. No, gritó, cerrando los ojos. No quiero ser parte de esto. Pero las sombras parecían más ansiosas. Con cada negación, crecía la turbulencia, el fragor de lo desconocido pululaba alrededor de la habitación. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvar a los que amas? La sombra se desvaneció momentáneamente, dejando un olor dulzón en el aire. Valentina sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las imágenes comenzaron a tomar forma, viejas memorias emergían, distorsionadas y aterradoras. Vio a su madre en un ritual, ojos cerrados, murmurando palabras que resonaban como ecos de su propio ser. Las voces de su madre la llamaban, susurrando secretos con un tono suave y melancólico. Deben ser liberados, decía. Y en ese instante, comprendió que la maldición no solo se había apoderado de su linaje, sino que también había dejado un rastro de tragedias que giraban en torno a ella, desde la desaparición de su madre hasta la angustia de su propia maternidad. Mamá, gritó, asintiendo a la visión de su pasado, buscando respuestas entre las sombras. Esa invocación resonó dentro de ella como un eco que ganó fuerza. Era una llamada desesperada que esperaba respuesta, incluso cuando la oscuridad parecía estar desenfrenada a su alrededor. Tu madre fue valiente, dijo la sombra, su tono cambiando. Pero no hizo lo suficiente. Esa frase encajó en el corazón de Valentina como un puñal envenenado. Entonces, con una determinación salida de la desesperación, volvió a mirar el libro de hechizos. Si mi madre no lo hizo, yo sí tengo que enfrentar este destino, que así sea. Las páginas continuaron moviéndose, casi retando su decisión. El ritual necesitaba de sangre, y Valentina conocía el precio. Haré lo que sea necesario, susurró, mirándose en el espejo roto que colgaba en la pared. Con sus manos temblando, comenzó a recitar las palabras del hechizo, cada sílaba vibrando en su pecho. A medida que los sonidos resonaban, una energía oscura lo envolvía todo. Las sombras comenzaron a danzar de manera frenética, y el frío del lugar se volvió helado. Déjame salvar a mis hijos, gritó, sabiendo que al romper el ciclo de horror, se convertiría en parte de una batalla ancestral. Valentina sintió cambios profundos en su ser, como si los ecos de generaciones le hablasen, la clarividencia del linaje y la responsabilidad de su verdad. Y entonces, una voz familiar y dulce emergió del fondo. Valentina, ¿qué has hecho? La pregunta provenía de un rincón oscuro, de entre las sombras menos amenazantes. La sala se iluminó por un breve instante, revelando el rostro de su madre, espectral y frágil. Madre, comenzó,
Valentina, pero la figura de su madre se desvaneció. ¿Qué significa esto? Valentina sintió que la sombra la observaba, expectante, esperando la reacción que nunca debió haber provocado. Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, comprendió que había invocado no solo su propia condena, sino el lamento de su madre, el grito de sus hijos y el ciclo de sufrimiento que parecía no tener fin. Ahora no hay vuelta atrás, murmuró la sombra. Dediquémonos a la verdad de tu legado, Valentina. Tu familia jamás se liberará sin un sacrificio. El aire se perturbó, y en la penumbra, los ojos de Valentina comenzaron a abrirse, dispuestos a enfrentar lo que la oscuridad había estado ocultando. La verdad se cernía sobre ella, tan poderosa como aterradora, y el precio del conocimiento estaba a la espera. Con el alma llena de terror, Valentina se preparó para la siguiente revelación. ¿Qué otra cosa había por descubrir en las entrañas de la propia historia familiar que había tratado de olvidar? ¿Qué más le costaría separar los lazos con su madre y su oscuro legado? Un nuevo grito resonó, y Valentina supo que ya no estaba sola. Las sombras la rodeaban, pero la urgencia de su misión recién empezaba. La batalla se desataría, y el próximo sacrificio pendía en el aire, esperando su momento para ser reclamado. El amanecer asomaba entre las sombras, un rayo de luz que parecía desafiar la oscuridad que había reinado en la antigua casa. Valentina se encontraba de pie, en el centro de aquel lugar que había sido un laberinto de secretos, donde lo oculto se tornaba real y el miedo se transformaba en desesperación. Valentina resonó la voz de su madre, aún llena de eco: el paso que has decidido dar no es fácil. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Su corazón palpitaba con intensidad. Después de aquel instante aterrador en que había reclamado lo que le pertenecía, la oscuridad había comenzado a ceder. Las sombras danzaban, retirándose justo a tiempo para dejar que la luz rompiera lo que había sido una atmósfera sofocante. No puedo rendirme, no después de lo que he visto, murmuró Valentina, su voz resonando con firmeza. Sintió como su madre la miraba, y aunque sus ojos revelaban tristeza, también había un destello de orgullo. Eres capaz de romper el ciclo, pero necesitarás valentía. A medida que su figura comenzaba a desvanecerse, la luz parecía lidiar con lo que había sido un destino oscuro. Tienes que aceptar tu historia, y también lo que hay en tu corazón, añadió, antes de desaparecer completamente. La figura oscura no se resistió más. ¿Te has dado cuenta, Valentina? La sombra habló con un tono burlón, pero la une ahora era más pequeña, menos intimidante. Los sacrificios no siempre son lo que parece. Puedes romper las cadenas sin perder lo que aprecias. La clave está en tu interior. Valentina sintió el frío de la sombra, pero en ese momento se convirtió en una brisa ligera, casi como una advertencia. Había tomado decisiones a lo largo de su vida, y sabía que la fuerza que había reunido estaba relacionada con el amor que sentía por sus hijos. No tengo miedo de enfrentar mi destino, ni de lo que viene. La determinación emulsionó su voz, ya no podía dar un paso atrás. No más sacrificios en la oscuridad. Lo que realmente importa es la luz que podemos crear juntos. A medida que sus palabras resonaban, el aire se iluminó con una energía intensa. Las sombras a su alrededor se arremolinaron y empezaron a retroceder, como si temieran lo que estaba a punto de desatarse. Un portal de luz se abrió en el centro de la habitación, brillando con la promesa de nueva esperanza. ¿Lo has entendido?, se burló la sombra, su tono ahora resentido. Pero no podrás escapar del legado que llevas. La oscuridad siempre buscará un camino de regreso. Quizás, pero ya no estoy sola en esto, replicó Valentina, sintiendo el calor de su maternidad fluir a través de sus venas. He luchado y sé que mis hijos también son parte de este legado. No dependen de mí para vivir en el miedo, sino en el amor. El portal comenzó a emitir destellos aún más intensos, una luz que parecía prometer liberación. Valentina sintió una conexión instantánea con sus hijos, un vínculo que le empujó hacia adelante. Salgan de la oscuridad. Vengan a mí, gritó, y como respuesta, oyó una suave melodía familiar, los risas de sus pequeños. Mamá. Estábamos tan asustados, gritó su hijo, el alivio en sus palabras atravesó la penumbra. Valentina vio a sus dos pequeños correr hacia ella, abrazándola con fuerza. Sus corazones latían igual, compartiendo la misma valentía.
Todo estará bien, mis amores, le susurró con ternura sentirla aliviada. Entonces, girando para enfrentar la figura oscura por última vez, su voz se tornó decidida. Nunca más tendrán que sufrir por un legado que no les pertenece. De repente, la luz comenzó a estallar en destellos de colores, los símbolos de la casa que antes vibraban en la oscuridad comenzaron a desmoronarse. La sombra se retorcía, llenándose de malicia y pánico, al darse cuenta de que había perdido todo el control. Ustedes no pertenecen aquí. Valentina avanzó hacia el portal brillando, arrastrando a sus hijos junto a ella. Las sombras se disipaban, extinguían como humo ante su determinación. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó su hija, con un destello de esperanza en sus ojos. «Donde siempre debimos estar, juntos en la luz». Justo antes de cruzar el umbral, la figura oscura lanzó un último grito de impotencia. «Siempre habrá un precio que pagar por lo que has hecho. Este no es el final». Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, pero con cada paso hacia la luz, ese miedo se tornó en fuerza. La oscuridad que una vez había dominado su vida comenzaba a desvanecerse, y eso era suficiente. Se despidió del pasado con un profundo suspiro, cruzando el portal hacia un nuevo comienzo. El calor de un nuevo día envolvía a la familia, dejando atrás el legado de miedo. Valentina, sus hijos a su lado, miraron hacia el horizonte, listos para enfrentar el futuro, con la certeza de que, aunque la historia es parte de ellos, no la definiría. De pie en el umbral de una vida renovada, Valentina supo que la batalla había sido feroz, pero el amor y la unión siempre prevalecerían. Y con eso, finalmente encontraron paz. La historia de Valentina no termina aquí, de hecho, solo está comenzando. Debemos reflexionar sobre la importancia de romper ciclos, de enfrentar la oscuridad con amor y luz. Si estás listo para unirte a esta aventura, no dudes en suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estos relatos lleguen a más corazones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final fascinante. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo la valentía puede vencer a la oscuridad. Esto es solo el comienzo, y tú puedes ser parte de esta comunidad.